Hay momentos en la vida en los que todo parece escaparse de nuestras manos, en los que la mente corre sin freno y el corazón late con inquietud. Pero incluso dentro de ese caos existe un espacio silencioso que permanece inmóvil, tranquilo, intocable. Es ahí donde los antiguos estoicos nos invitaban a regresar, a ese centro interior donde la calma no depende de lo que ocurre afuera, sino de la claridad interior. Séneca decía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que se debe. Marco Aurelio escribía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellas. Toda la filosofía estoica puede resumirse en una sola verdad. El mundo exterior no está bajo tu control, pero tu mente sí. Y cuando aprendes a dominarla, ninguna tormenta puede realmente tocarte. Vivimos en una época en la que todo es urgente, en la que todos corren, en la que todo exige una respuesta inmediata. Estamos acostumbrados a reaccionar, a defendernos, a perseguir lo que no podemos retener. Pero el pensamiento estoico nos enseña lo contrario: detenernos, respirar, observar, no por resignación, sino por claridad, porque quien está en paz consigo mismo jamás será esclavo del mundo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino comprenderlas, reconocer que la mente, si se entrena, puede transformar el dolor en fortaleza y el miedo en sabiduría. Cuando la vida te enfrenta con lo que no puedes cambiar, tienes dos opciones: quejarte o crecer. Y cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, te vuelves más fuerte. Estás aprendiendo a vivir como un estoico. La fuerza, para los sabios antiguos, no era la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de mantenerse sereno cuando todo se derrumba. Era la disciplina del corazón, el coraje silencioso de no dejarse arrastrar. Marco Aurelio, emperador de un mundo en guerra, encontraba paz escribiéndose a sí mismo frases sencillas: no dejes que tu mente se perturbe por lo que no depende de ti. Esa es la clave. No podemos evitar el dolor, pero podemos elegir cómo afrontarlo. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra reacción. No podemos controlar la tormenta, pero sí aprender a navegarla. La mente es como un caballo salvaje: si no la guías, te arrastra, pero si la domas, te lleva a donde quieras. Los estoicos nos recordaban que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, la riqueza o el éxito, sino en el dominio de uno mismo. Quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista ejércitos. Y ese dominio comienza con un acto de observación. Dejar de identificarse con los pensamientos y verlos como nubes que pasan. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. No eres la ansiedad, eres la presencia que la observa. No eres la ira, eres la conciencia que la comprende. La calma no es debilidad, es poder. Es la fuerza de no reaccionar, de elegir con claridad, de no dejarse arrastrar por las emociones de otros. Es el arte de responder en lugar de reaccionar, de comprender en lugar de juzgar. Y como todo arte, requiere práctica. Los estoicos se entrenaban cada día imaginando la pérdida, la dificultad, el dolor, no para volverse pesimistas, sino para estar preparados. Así, cuando la vida golpeaba, no se rompían. Su mente permanecía firme, su corazón tranquilo. Vivir con esa disciplina no significa volverse frío, sino consciente. Significa no permitir que las emociones guíen tu vida, sino aprender a guiarlas con equilibrio. Y esa fuerza silenciosa, invisible para el mundo, es la más grande de todas. Séneca escribía que el tiempo no es poco, pero lo desperdiciamos mucho. Los estoicos sabían que la vida es breve, pero suficiente para quien sabe vivirla con atención. Por eso no desperdiciaban energía quejándose del destino, sino cultivando su virtud. La virtud para ellos era la única verdadera felicidad, la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza, de aceptar lo que ocurre y de cumplir con el deber con rectitud. Nada externo puede robarle la paz a quien vive en acuerdo consigo mismo. Y esa es la lección más profunda del estoicismo. No busques la felicidad en el control, sino en la libertad interior. Todo lo que posees puede desaparecer, pero lo que eres permanece. El mundo puede cambiar, pero tu calma puede mantenerse firme como una montaña.
Entrenar la mente para la serenidad es el acto más revolucionario que un ser humano puede realizar en tiempos de caos, porque quien logra permanecer tranquilo mientras todo se agita, no solo se salva, sino que se convierte en luz para los demás. Los estoicos no eran héroes invencibles, eran seres humanos que comprendieron una verdad sencilla y poderosa. No puedes elegir lo que sucede, pero siempre puedes elegir cómo vivirlo. Y es en esa libertad silenciosa donde nace la paz. Esa paz que no depende de nada y que nada puede destruir. Vivimos en una era en la que la ansiedad se ha vuelto un lenguaje común, en la que las personas buscan alivio en todo lo externo, en una notificación, una respuesta, una meta alcanzada, un aplauso. Pero los estoicos nos recuerdan que nada de eso puede liberarte realmente, porque todo lo que depende del mundo exterior es frágil. El mundo cambia, las personas cambian, la suerte cambia. Solo tu mente puede permanecer firme si aprendes a educarla. Por eso, para Marco Aurelio, el verdadero triunfo no era gobernar un imperio, sino gobernarse a sí mismo. Él sabía que la victoria más grande es interior, que la paz no se conquista afuera, sino dentro. Epicteto, que nació esclavo, se convirtió en maestro de libertad, porque comprendió que la libertad no es una condición física, sino mental. Nadie puede hacerte infeliz si no se lo permites. Estas palabras contienen toda la sabiduría estoica. No puedes controlar los acontecimientos, pero puedes controlar tu reacción, y en esa elección se mide tu fuerza. Cada vez que eliges la calma en lugar de la cólera, la confianza en lugar del miedo, la presencia en lugar del arrepentimiento, estás construyendo tu libertad. Los estoicos llamaban a este ejercicio ataraxia, un estado de equilibrio en el que nada puede perturbar el alma. Pero no se trata de volverse insensible, sino de estar plenamente vivo sin ser esclavo de nada. Es sentirlo todo, pero no pertenecer a ello. Es mirar el dolor y decir, sé que pasará. Es mirar la alegría y decir, también esto pasará. Es comprender que todo es transitorio y que la verdadera serenidad nace de aceptar el flujo. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada prueba es un entrenamiento. Cada desafío, una oportunidad para crecer. Cuando algo te hiere, no te preguntes por qué a mí, sino qué puedo aprender. Esa pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te coloca como aprendiz de la vida. Los estoicos vivían cada día como si fuera el último, no por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Sabían que el tiempo es lo único que no se puede recuperar, y que cada instante de conciencia vale más que 1000 días vividos distraídamente. Por eso practicaban el memento mori, el recuerdo de la muerte, no por angustia, sino por gratitud. Cuando recuerdas que podrías morir hoy, aprendes a vivir de verdad. Cada palabra se vuelve más auténtica, cada gesto más pleno, cada respiro más sagrado. Los estoicos no se quejaban del destino, lo abrazaban. Lo llamaban amor fati, el amor por el propio destino. Aceptar no es rendirse, es decir sí a la vida tal como es, con sus luces y sus sombras. Es un acto de valentía, un acto de confianza en un orden más grande que no siempre podemos comprender. Cuando aprendes a decir sí incluso al dolor, este deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cuando dejas de resistirte, todo encuentra su lugar. El estoico sabe que la mente es como un jardín. Si no la cultivas, crecen las malas hierbas. Si no vigilas tus pensamientos, ellos te dominan. Y entonces el arte de vivir se convierte en el arte de pensar bien. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, recogerás ansiedad. Si siembras gratitud, recogerás paz. Si siembras rabia, recogerás sufrimiento. Pero si siembras calma, recogerás libertad. El sabio no busca cambiar el mundo. Se cambia a sí mismo. Y así transforma el mundo a su alrededor. La calma no es pasividad, es claridad. Es la capacidad de elegir con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Los estoicos enseñaban a despertar cada mañana con un pensamiento simple. Hoy encontraré personas difíciles, pero no permitiré que me quiten la serenidad. Es un acto de poder sutil pero inmenso, porque la rabia de los demás les pertenece a ellos, no a ti. La decepción no nace de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. La vida no te debe nada, y justamente por eso, cada momento es un regalo. Séneca decía que no es la suerte la que nos hace vivir bien, sino el buen uso de la razón. Y tenía razón. No se necesita una vida perfecta para estar en paz. Se necesita una mente educada para encontrar lo bueno, incluso en lo malo.
El estoico mira la tormenta y permanece firme, no porque no la sienta, sino porque sabe que nada externo puede destruir lo que vive dentro. Cuando todo se mueve, él se ancla a lo que no cambia, su virtud, su conciencia, su calma. Vivir como un estoico no es ser frío, es estar cálido por dentro y estable por fuera. Es amar el mundo sin depender de él. Es entender que la verdadera riqueza es la serenidad interior, y que nadie puede robártela si no lo permites. Cada noche, los estoicos hacían un ejercicio. Revisaban su día y se preguntaban si habían actuado con sabiduría. No para culparse, sino para mejorar. ¿He reaccionado con ira? ¿He desperdiciado tiempo en cosas sin sentido? ¿He dejado que el miedo me guiara? Era una forma de meditación, un diálogo con la conciencia. Porque la mente tranquila no nace sola, se construye con actos diarios de disciplina. Y en esa disciplina se encuentra la libertad. Todo pasa, pero la serenidad permanece. Todo cambia, pero la virtud queda. Todo termina, pero el alma que ha aprendido a aceptar se vuelve invencible. Los estoicos no prometían felicidad inmediata, prometían paz duradera. Y esa paz nace cuando dejas de querer controlar el mundo y comienzas a gobernarte a ti mismo. Es un camino silencioso, pero poderoso. El regreso a tu centro, a tu respiración, a tu presencia. Allí, en ese espacio sereno y estable, nada puede herirte realmente. Puedes perderlo todo, pero no te perderás a ti mismo. Porque la verdadera fuerza no es imponerse, es permanecer. Vencer a los demás es vencer al miedo que vive dentro de ti. Y cuando lo logras, aunque sea por un instante, comprendes que los estoicos tenían razón. La calma es poder. Vivimos en una época donde la ansiedad se ha convertido en un idioma común, donde las personas buscan alivio en todo lo externo, una notificación, una respuesta, un logro, un aplauso. Pero los estoicos nos recuerdan que nada de eso puede liberarte de verdad, porque todo lo que depende del mundo exterior es frágil. El mundo cambia, las personas cambian, la suerte cambia. Solo tu mente puede mantenerse firme si aprendes a educarla. Por eso para Marco Aurelio, el verdadero triunfo no era gobernar un imperio, sino gobernarse a sí mismo. Sabía que la victoria más grande es interior, que la paz no se conquista fuera sino dentro. Epicteto, que nació esclavo, se convirtió en maestro de libertad, porque comprendió que la libertad no es una condición física sino mental. Nadie puede hacerte infeliz si no se lo permites. Esas palabras encierran toda la sabiduría estoica. No puedes controlar los acontecimientos, pero sí tu reacción, y en esa elección se mide tu fuerza. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, la confianza en lugar del miedo, la presencia en lugar del arrepentimiento, estás construyendo tu libertad. Los estoicos llamaban a ese ejercicio ataraxia, un estado de equilibrio en el que nada puede perturbar el alma. Pero no se trata de volverse insensible. Al contrario, se trata de volverse plenamente vivo, de sentir todo sin ser esclavo de nada, de mirar el dolor y decir, sé que pasará, de mirar la alegría y decir, sé que también pasará, de entender que todo es transitorio y que la verdadera serenidad nace de aceptar el flujo de la vida. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada prueba se convierte en entrenamiento, cada desafío en una oportunidad para crecer. Cuando algo te hiere, no te preguntes por qué a mí. Pregúntate qué puedo aprender. Esa pregunta lo cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te convierte en aprendiz de la vida. Los estoicos vivían cada día como si fuera el último, no por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Sabían que el tiempo es lo único que no se puede recuperar y que cada instante de conciencia vale más que 1000 días vividos sin atención. Por eso practicaban el memento mori, el recuerdo de la muerte, no por angustia, sino por gratitud. Cuando recuerdas que podrías morir hoy, aprendes a vivir de verdad. Cada palabra se vuelve más auténtica, cada gesto más pleno, cada respiración más sagrada. Los estoicos no se quejaban del destino, lo abrazaban. Lo llamaban amor fati, el amor por el propio destino. Aceptar no significa rendirse, significa decir sí a la vida tal como es, con sus luces y sus sombras. Es un acto de valor, un acto de confianza en un diseño más grande que no siempre podemos comprender. Cuando aprendes a decir sí incluso al dolor, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cuando dejas de resistirte,
todo encuentra su lugar. El estoico sabe que la mente es como un jardín. Si no la cultivas, crece la maleza. Si no vigilas tus pensamientos, ellos te dominarán. Y entonces el arte de vivir se convierte en el arte de pensar bien. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Si siembras gratitud, cosecharás paz. Si siembras ira, cosecharás dolor. Pero si siembras calma, cosecharás libertad. El sabio no busca cambiar el mundo. Se cambia a sí mismo. Y así cambia también el mundo a su alrededor. La calma no es pasividad, es lucidez. Es la capacidad de elegir con sabiduría, en lugar de reaccionar por impulso. Los estoicos enseñaban a despertarse cada mañana con un pensamiento simple. Hoy encontraré personas difíciles, pero no permitiré que me quiten la serenidad. Es un acto de poder sutil pero inmenso, porque la rabia de los demás les pertenece a ellos, no a ti. La decepción no nace de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas. La vida no te debe nada, y precisamente por eso cada momento es un regalo. Séneca escribía que no es la suerte lo que nos hace vivir bien, sino el buen uso de la razón. Y tenía razón. No se necesita una vida perfecta para ser sereno. Se necesita una mente educada, para encontrar el bien incluso en el mal. El estoico mira la tormenta y permanece firme, no porque no la sienta, sino porque ha comprendido que nada externo puede destruir lo que vive dentro. Cuando todo se mueve, él se mantiene anclado a lo que no cambia. Su virtud, su conciencia, su calma. Vivir como un estoico no significa ser frío, sino cálido por dentro y estable por fuera. Es amar el mundo sin depender de él. Es entender que la verdadera riqueza es la serenidad interior y que nadie puede robarte eso si no se lo permites. Cada noche los estoicos hacían un ejercicio. Repasaban el día y se preguntaban si habían actuado con sabiduría, no para culparse, sino para mejorar. He reaccionado con ira. He perdido tiempo en cosas inútiles. He dejado que el miedo me guiara. Era una forma de meditación, un diálogo con la conciencia, porque la mente tranquila no nace sola. Se construye cada día con pequeños actos de disciplina, y en esa disciplina se encuentra la libertad. Todo pasa, pero la serenidad permanece. Todo cambia, pero la virtud queda. Todo termina, pero el alma que ha aprendido a aceptar se vuelve invencible. Los estoicos no prometían felicidad inmediata, prometían paz duradera, y esa paz nace solo cuando dejas de querer controlar el mundo y empiezas a controlarte a ti mismo. Es un camino silencioso pero poderoso. Es el regreso a tu centro, a tu respiración, a tu presencia. Allí, en ese espacio tranquilo y estable, nada puede herirte de verdad. Puedes perderlo todo, pero no te perderás a ti mismo. Porque la verdadera fuerza no es vencer a los demás, es vencer al miedo que vive dentro de ti. Y cuando lo logras, aunque sea por un instante, comprendes que los estoicos tenían razón. La calma es poder. Y entonces llega un día en el que despiertas y te das cuenta de que nada de lo que temías tenía realmente poder sobre ti. Te das cuenta de que las personas no son tus enemigas, que los eventos no son castigos, sino lecciones, y que la vida nunca estuvo contra ti. Eras tú quien luchaba contra lo que no podías controlar. El estoicismo no es una filosofía fría o distante. Es una guía para vivir con claridad, fortaleza y humanidad. Es una invitación a la serenidad en medio del ruido, a la calma en medio de la tormenta, a la presencia en medio del caos. Marco Aurelio escribía que todo lo que ocurre, ocurre como debe, y si observas con atención, cada cosa encuentra su lugar, cada dolor esconde una enseñanza, cada pérdida abre un espacio para algo nuevo. Los estoicos creían que el destino no era un enemigo, sino un aliado, y que el universo nunca actúa contra nosotros, sino a través de nosotros. Cuando dejas de resistirte, la vida fluye. Cuando dejas de quejarte, las cosas se aclaran. Cuando dejas de querer tener siempre la razón, llega la paz. Y esa paz no es un milagro repentino, es un músculo que se entrena. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la ira, la paciencia en lugar de la prisa, la comprensión en lugar del juicio, estás fortaleciendo tu espíritu. Séneca decía que la vida es lo bastante larga para quien la vive bien, y vivir bien no significa no sufrir, sino saber por qué vives. Significa aceptar la caída como parte del camino, perdonarte por los errores y transformarlos en sabiduría. La calma de un estoico no nace de un corazón de piedra,
sino de un corazón que ha dejado de reaccionar por miedo, de una mente que ha aprendido a distinguir entre lo que puede cambiar y lo que debe aceptar. El estoico no se deja arrastrar por el deseo de aprobación, no se mide por la opinión ajena, porque sabe que la verdadera fuerza no es ser comprendido, sino ser coherente con tu propia verdad. Vivir según la naturaleza, para los estoicos, significaba vivir según la razón, en armonía con el cosmos, reconociendo que todo tiene su orden, incluso lo que no entendemos. Marco Aurelio decía que si no es justo, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y en esa simplicidad se encuentra la dignidad del sabio. El hombre moderno suele ser esclavo de lo superfluo, del juicio, de la carrera hacia metas que no llenan de verdad. Pero quien comprende la lección estoica, deja de perseguir y empieza a hacer. La serenidad se convierte en su bien más valioso, la mente en su refugio, la virtud en su riqueza. Los estoicos enseñaban que no se necesita una vida fácil para ser feliz. Se necesita una mente entrenada para la resiliencia. La fuerza no se construye evitando el dolor, sino atravesándolo con conciencia. Cada vez que resistes la tentación de reaccionar, que eliges la calma, que sueltas lo que no puedes cambiar, estás esculpiendo dentro de ti la estatua de la sabiduría. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va, decía Séneca, pero para quien conoce su dirección, todo viento es útil, y esa dirección está dentro de ti, no en el mundo, no en los resultados, sino en los principios, no en el control, sino en la confianza. La confianza de que pase lo que pase, tienes dentro de ti la fuerza para enfrentarlo. Epicteto enseñaba a distinguir con claridad lo que depende de nosotros y lo que no, porque todo el sufrimiento nace de esa confusión. Si algo depende de ti, actúa con valor. Si no depende de ti, acéptalo con gracia. En ese equilibrio se encuentra la paz, en la sabiduría de saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo cambiar y cuándo acoger. El verdadero sabio no vive para evitar las dificultades, sino para enfrentarlas con dignidad, porque sabe que la vida no está contra él, sino con él, incluso cuando lo pone a prueba. La calma es un arma silenciosa, es la forma en que el alma se defiende sin herir. Es el poder de no responder al odio con odio, al caos con caos. Es la libertad de elegir la paz en un mundo que grita, y en ese silencio el alma se expande, crece, se aclara. Cuando aprendes a estar tranquilo, nada puede quitarte la alegría, porque ya no está fuera de ti, está dentro. Los estoicos no buscaban huir del mundo, sino vivirlo mejor, mantenerse firmes incluso cuando todo temblaba. Ese es el secreto de su fuerza, la comprensión profunda de que nada es permanente, que todo fluye, que el único bien verdadero es la virtud y la mente que la protege, todo lo demás es efímero. Y entonces, en lugar de perseguir la felicidad, comienzas a cultivar la serenidad. En lugar de buscar respuestas fuera, empiezas a encontrarlas dentro. Cuando entiendes que tu paz vale más que tener razón, que tu calma vale más que ganar una discusión, que tu libertad interior vale más que cualquier aprobación, es entonces cuando has comprendido lo que los estoicos intentaban enseñar. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo vives. No se trata de huir del dolor, sino de darle un propósito. No se trata de ser invencible, sino de estar en paz incluso cuando pierdes. Cuando el corazón deja de resistirse a lo que es, nace la libertad más pura, aquella que ningún poder puede tocar. Y en ese momento, cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella, todo empieza a encontrar su equilibrio, como un río que vuelve al mar. La calma se convierte en tu verdad, la virtud en tu camino, y la vida misma en tu maestra. Entonces entiendes que la felicidad no era algo que se debía alcanzar, sino una manera de caminar. Descubres que el mundo no tiene que cambiar para que tú te sientas bien. Eres tú quien debe aprender a mirarlo con nuevos ojos. El hombre que busca la paz en las cosas externas siempre será prisionero de lo que no puede controlar, pero aquel que la encuentra dentro de sí nunca será esclavo de nada. Marco Aurelio decía que la mente se tiñe de los pensamientos que elige, y cada pensamiento puede ser una cadena o una liberación. Si cada día cultivas la gratitud, la serenidad y la claridad, tu realidad empezará a transformarse, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. El estoico sabe que no puede elegir el tiempo, pero sí cómo usarlo, que no puede evitar la muerte,
pero sí cómo vivir, que no puede controlar a los demás, pero sí puede gobernarse a sí mismo. En ese dominio, en esa disciplina silenciosa, se esconde la verdadera grandeza. La calma no es ausencia de emociones, es madurez emocional. Es el punto donde ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con sabiduría. Es el arte de esperar sin ansiedad, de hablar sin herir, de vivir sin exigir. Los estoicos no eran santos. Eran seres humanos que aceptaron su imperfección como parte del viaje. No buscaban ser perfectos, buscaban ser coherentes. Sabían que la virtud no se predica, se practica, que la felicidad no se promete, se construye. Para ellos, cada dificultad era un entrenamiento del alma, cada obstáculo una prueba del carácter. Epicteto enseñaba a sus discípulos que si quieres mejorar, debes estar dispuesto a ser malinterpretado, ridiculizado, olvidado, y aún así permanecer firme, porque la fuerza de quien tiene una dirección no necesita testigos. La sociedad moderna mide el valor por el éxito. Los estoicos lo medían por la serenidad. Estar en paz cuando todo va bien es fácil, pero mantener la calma cuando el mundo se derrumba, eso es verdadera sabiduría. El estoico sabe que la vida es breve, y precisamente por eso no la desperdicia en odio, envidia o arrepentimiento. Sabe que cada día es un regalo, incluso los más difíciles, porque son oportunidades para entrenar la mente hacia la libertad, y esa libertad es lo más valioso que existe. No se compra, no se hereda, se conquista. Es la libertad de no depender de la opinión ajena, de no vivir para agradar, de no temer el juicio. Es la libertad de caminar en silencio, con el corazón firme y la mirada clara. Los estoicos enseñan que la mente es como un campo. Lo que siembras, crece. Si siembras pensamientos de ira, cosecharás tormento. Si siembras calma, cosecharás paz. Si siembras gratitud, recogerás abundancia. Nada externo puede darte lo que no has cultivado dentro de ti. Por eso su filosofía es tan actual, porque habla de autocontrol en una era de distracción, de silencio en una era de ruido, de presencia en una era de ausencia. Vivir como un estoico es un acto revolucionario en tiempos de prisa, es decirle no al impulso, y sí a la conciencia. Es elegir actuar con intención en lugar de reaccionar por costumbre. Cuando el mundo grita, aprendes a escuchar el silencio. Cuando todo te provoca, aprendes a respirar. Cuando la mente corre, aprendes a detenerte. Y en esa pausa sucede algo extraordinario. Comienzas a sentir la vida en toda su profundidad, sin miedo, sin máscaras. Descubres que no necesitas mucho para ser feliz, solo paz, presencia y gratitud. Los estoicos no huían del dolor, lo transformaban. No negaban la realidad, la abrazaban. No buscaban sentido en el futuro, lo encontraban en el ahora, porque el presente es el único lugar donde la vida ocurre, y es ahí donde se construye la serenidad. La calma no es un regalo que se recibe, es una conquista que se renueva cada día, y cada vez que la eliges, te haces un poco más libre. En esto los estoicos tenían razón. El mundo exterior nunca será estable, pero tú sí puedes serlo. Las tormentas siempre pasarán, pero quien aprende a mantenerse de pie en el viento, ya no teme al cielo. La vida seguirá cambiando, pero quien encuentra su centro deja de perderse. Y cuando llegas a ese punto, tu fuerza ya no es ruidosa, sino silenciosa, profunda, invencible. Es la fuerza de quien ha entendido que todo pasa, pero la calma permanece. Es la fuerza de quien no se aferra, sino que deja ir. Es la fuerza de quien no necesita dominar, porque ha aprendido a dominarse a sí mismo. Es la fuerza de quien ha hecho las paces con la vida, y finalmente, con una leve sonrisa, puede decir que ha encontrado lo que siempre buscó, la serenidad. Y en esa serenidad, descubres que la vida no es una batalla que se gana, sino una experiencia que se comprende, un río que no hay que forzar, sino aprender a seguir. Cada cosa que ocurre forma parte de un diseño más grande, y la mente que ha aprendido a confiar ya no intenta controlar cada ola, sino que se deja llevar por la corriente con gracia. Marco Aurelio decía que el universo es cambio, y la vida es opinión, y en esa frase se esconde una verdad profunda. Lo que piensas de la vida se convierte en tu vida. Si la ves como un enemigo, vivirás a la defensiva. Si la ves como un regalo, vivirás en gratitud. Los estoicos entendieron que la realidad nunca es el problema, sino la forma en que la interpretas. Cuando aprendes a cambiar de perspectiva, incluso el dolor se transforma en oportunidad, la pérdida en renacimiento,
la soledad en paz. Epicteto recordaba que no es el hecho en sí lo que perturba al hombre, sino la opinión que tiene sobre ese hecho. Y si cambias la opinión, cambias la vida. Es simple, pero no fácil, porque requiere disciplina, requiere presencia, requiere mirar dentro de ti incluso cuando preferirías mirar hacia otro lado. El estoico no huye del dolor, lo atraviesa con calma, con valentía, con dignidad. Lo acepta como parte del camino, sabiendo que también el dolor es un maestro, tal vez el más sabio de todos. Es él quien te enseña a no dar nada por sentado, a reconocer la fragilidad de la vida, a comprender que cada respiración es un privilegio. Séneca escribió que no nos falta tiempo, sino la capacidad de usarlo bien. ¿Cuántas horas gastamos persiguiendo cosas que no nos dan paz? Y qué poco dedicamos a cultivar lo que realmente importa: la mente, el corazón, la presencia. El estoico sabe que el tiempo es su mayor riqueza, y por eso no lo desperdicia en lo inútil, sino que lo invierte en lo esencial. La filosofía estoica no es una doctrina abstracta, sino una práctica diaria, un entrenamiento del alma. Cada mañana recuérdate que puedes encontrarte con personas difíciles, situaciones injustas o imprevistos, y aún así, nada de eso puede tocar tu paz si no se lo permites. Cada noche agradece por lo aprendido, por las batallas ganadas y por las perdidas, porque incluso la derrota es una forma de aprendizaje. La calma no nace de un día para otro. Crece en silencio como una planta que hunde sus raíces en la tierra, invisible a los ojos, pero firme, viva, real. Los estoicos sabían que la felicidad no se encuentra, se construye, y que esa construcción requiere esfuerzo, constancia y amor por la verdad. Marco Aurelio, cada noche, escribía para recordarse que era un hombre antes que un emperador, un alma en camino antes que un rey. En esas páginas se escucha la voz de un hombre que buscaba paz, no gloria. Eso es el estoicismo, la elección de ser dueño de uno mismo en un mundo que cambia, la decisión de mantener la lucidez cuando todo se agita, el valor de vivir según principios y no según emociones. Vivir como un estoico no significa no tener miedo, sino no dejar que el miedo te gobierne. No significa no desear, sino no ser esclavo del deseo. No significa no sentir dolor, sino no permitir que el dolor te vuelva amargo. Es la fuerza de quien camina ligero porque ha dejado de luchar contra lo que no puede cambiar. Es la calma de quien comprende que todo lo que pierde nunca le perteneció realmente. Es la libertad de quien no necesita poseer nada para sentirse completo. Los estoicos enseñaban que la virtud es suficiente para la felicidad, porque quien es justo, sabio y sereno no teme nada. El mundo moderno busca éxito, ellos buscaban paz, y la encontraron en la sencillez, en el silencio, en la conciencia. Tal vez la vida no sea tan complicada como creemos, tal vez la paz no esté lejos, tal vez esté justo aquí, en este respiro, en este momento, en esta aceptación. Cuando dejas de exigir que todo sea como tú quieres, la vida se vuelve ligera, y descubres que todo, incluso lo que no entiendes, sucede para ti, no contra ti. El dolor te purifica, la soledad te centra, la pérdida te libera, y la calma que nace de esa comprensión nunca te abandona. El estoico sabe que nada dura, pero también sabe que nada es en vano, porque cada instante vivido con conciencia es eterno. Entonces aprendes que la verdadera fuerza no es alzar la voz, sino mantener la calma. No es tener todo bajo control, sino aceptar que nada lo está. No es huir del mundo, sino vivirlo sin miedo. Al final, lo que importa no es cuánto vives, sino cómo vives. No es cuánto obtienes, sino cuánta presencia tienes. No es cuánto resistes, sino cuánto sabes soltar. La calma se convierte en tu oración, la virtud en tu guía, la sencillez en tu hogar. Y cuando llegas ahí, aunque el mundo siga moviéndose, tú permaneces firme como una montaña, porque has encontrado dentro de ti lo que ningún viento puede arrebatarte: la serenidad. Las tormentas forman parte del viaje. La calma se convierte en tu armadura invisible, la virtud en tu escudo y la sabiduría en tu brújula. Nada puede tocarte de verdad si permaneces centrado, porque la mente que sabe observar no se deja arrastrar, la que sabe aceptar no se siente herida, y la que confía no se rompe. Los estoicos comprendieron que el ser humano sufre más por el miedo al dolor que por el dolor mismo. Por eso aprendieron a mirarlo de frente,
sin huir, sin juzgar. Cuando te sientas con tu dolor y lo observas sin escapar, este cambia, se transforma en un puente que te lleva de vuelta a ti mismo. En la calma descubres la verdad. En la presencia descubres la libertad. Cada respiración se convierte en una invitación a regresar a la hora. Cada instante en una oportunidad para elegir la sabiduría. El estoico no vive en el pasado, porque sabe que no puede cambiarlo, ni en el futuro, porque entiende que no puede controlarlo. Vive aquí, completamente, con claridad y gratitud. La vida sucede ahora, y solo aquí puede comprenderse. Cuando la mente deja de dividirse entre lo que fue y lo que será, nace la paz. Esa paz que no depende de nadie y que nadie puede quitarte. Los estoicos hablaban de vivir en armonía con la naturaleza, y no se referían solo a la naturaleza exterior, sino también a la interior, al ritmo del espíritu, al latido del corazón, al orden invisible que une todas las cosas. Vivir según la naturaleza significa vivir según la verdad, sin fingir, sin forzar, sin traicionar lo que sientes. Significa decir sí al presente, aceptar que todo tiene su momento y que la vida nunca se equivoca. Marco Aurelio escribía que todo lo que sucede es justo, incluso cuando no lo entendemos, porque el universo sigue un orden más grande que nosotros. Y si aprendes a confiar en ese orden, dejas de vivir con miedo y comienzas a vivir con fe, no una fe ciega, sino una fe lúcida, consciente, que nace de la experiencia, de la comprensión y de la sabiduría. Cuando dejas de intentar controlar, comienzas a entender. Cuando dejas de querer comprenderlo todo, empiezas a ver de verdad. Cuando dejas de desear, empiezas a ser, y en ese ser, finalmente descansas. La mente se aquieta, el corazón se abre, la vida fluye sin esfuerzo. El estoicismo te devuelve a la simplicidad, a esa claridad pura que no necesita explicaciones. No se necesita mucho para ser feliz, decía Séneca, solo la capacidad de estar satisfecho. Y estar satisfecho no significa rendirse, sino reconocer que ya tienes suficiente, que ya eres suficiente. El mundo moderno te impulsa a querer siempre más, pero la sabiduría te susurra que la verdadera riqueza es la paz del corazón. Quien sabe bastarse a sí mismo es invencible. Y entonces, cuando aprendes a mirar la vida con ojos estoicos, todo se transforma. Las palabras se vuelven más lentas, las reacciones más suaves, los deseos más simples. Descubres que no necesitas ganar para sentirte realizado, ni poseer para sentirte completo, ni entenderlo todo para estar en paz. Basta con estar presente, vivo, tranquilo. La calma se convierte en tu forma de sabiduría, la serenidad en tu lenguaje, la gratitud en tu respiración. Ya no necesitas defenderte, porque comprendes que nada puede dañar de verdad a quien vive en armonía consigo mismo. Todo pasa, pero tu esencia permanece. Todo cambia, pero tu presencia sigue. Todo termina, pero la conciencia no muere. Y entonces entiendes que los estoicos tenían razón. El secreto de una vida fuerte y serena no está en poseer el mundo, sino en poseerte a ti mismo. Cuando aprendes a hacerlo, el cielo dentro de ti se abre y el silencio deja de darte miedo, porque se convierte en tu hogar. Y allí, donde el tiempo se detiene y el corazón calla, encuentras lo que siempre habías buscado, la paz. Así, después de recorrer el camino de la mente y el del corazón, te das cuenta de que el estoicismo no es solo una vieja filosofía, sino una forma de vivir que te devuelve a lo esencial. Todo lo aprendido se resume en una verdad simple. La vida no está en manos de quien intenta controlarla, sino en las de quien sabe aceptarla. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió que la felicidad depende solo de ti, de tus decisiones, de tus pensamientos, de tu forma de mirar el mundo. Y así aprendes a no luchar contra lo que ocurre, sino a fluir dentro de ello con gracia, a dejar que la vida te moldee sin destruirte, a reconocer que incluso las heridas pueden convertirse en puertas hacia la conciencia. Séneca decía que la vida no es corta. Somos nosotros quienes la hacemos corta al perdernos en lo que no importa. Y tenía razón. Nos perdemos en miedos que no existen, en preocupaciones que nunca se cumplen, en deseos que no nos alimentan. Pero cuando la mente se vuelve clara y tranquila, el tiempo se expande, la vida se abre, y comprendes que cada instante vivido con presencia es una eternidad.
Epicteto enseñaba que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por cómo enfrenta lo que pierde, y así aprendes a no temer la pérdida, porque comprendes que nada de lo que es verdaderamente tuyo puede serte quitado. La paz no está fuera, está dentro. La fuerza no está en los músculos, sino en la mente. La libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que es justo. El estoico no vive soñando con un futuro perfecto, sino con dignidad en el presente, en la belleza de lo simple, en la humildad de lo verdadero. Descubres que no necesitas cambiar el mundo para encontrar la paz. Basta con cambiar la forma en que lo miras. El mundo seguirá moviéndose. Las personas seguirán hablando. Los acontecimientos seguirán sorprendiéndote, pero tú permanecerás firme, presente, sereno, no porque no te importe, sino porque has comprendido. Comprender es la forma más alta del amor, y quien comprende ya no juzga, ya no resiste, ya no teme, simplemente vive, con calma, con gratitud, con el corazón abierto. Cuando la mirada se aclara, ves que la vida no está contra ti, sino contigo, que cada dolor era un mensaje, cada obstáculo un maestro, cada momento una invitación a crecer. Nada fue en vano, nada fue un error. Todo te trajo hasta aquí, a este instante de paz silenciosa donde ya no hace falta nada. El estoico no busca la inmortalidad, busca la serenidad. Sabe que todo nace, crece y muere, pero también sabe que lo que vive en la conciencia nunca desaparece. La mente tranquila es como un mar al atardecer, refleja todo sin retener nada, y en esa quietud infinita ya no necesitas respuestas, porque la vida misma se ha vuelto la respuesta. Vive con menos expectativas y más gratitud, con menos miedo y más confianza, con menos ruido y más escucha. Vive con la conciencia de que cada instante es único y que la manera en que lo vives determina la calidad de tu alma. Los estoicos tenían razón. La calma es poder, la virtud es libertad, la sabiduría es paz. Y cuando las tres se convierten en una sola dentro de ti, finalmente entiendes que no necesitas buscar la felicidad, porque siempre estuvo ahí. Solo estaba oculta tras la confusión de los pensamientos y el deseo de cambiar lo que ya era perfecto en su equilibrio. Ahora la ves, ahora la sientes, ahora la vives. Es la vida misma la que te susurra que no tienes que correr, ni temer, ni retener, solo respirar y dejar que todo sea. Ese es el secreto de los estoicos, el secreto de cada alma que ha aprendido a escuchar el silencio y a confiar en el tiempo, porque el tiempo, al final, no se lleva nada, lo devuelve todo en forma de sabiduría, y cuando llegas a ese punto, cuando todo encuentra su lugar, incluso el dolor, la pérdida y la duda, puedes cerrar los ojos, sonreír y decirte con la calma de quien ha comprendido que la vida es simple, la mente es clara y el alma es libre.